Muy bien. Con los buenos días también quiero dar a usted, yo creo que es un buen tiempo para la palabra. Quiero pedirle a todos que estén muy pendientes de este tiempo. Ya pues, ya el que llegó, el que no llegó, pues ya no llegó. Entonces yo quiero que usted se siente, que usted reciba la palabra. Yo quiero quiero decir primero que lo que usted va a escuchar, de pronto ha escuchado algo, de pronto no ha escuchado, pero creo que vamos a ir a la esencia misma, porque alguien dirá, ¿cuál es la esencia misma de la Escritura? Yo quiero ir a la esencia misma de la Escritura, porque la gente dice, yo quiero hablar de Dios, yo quiero hablar de la paz, yo quiero hablar de lo que Dios hace, de lo que Dios es muy bueno, sí, pero yo quiero ir a la esencia. ¿Dónde está lo que el Evangelio habla? Quiero hablar de la esencia misma del Evangelio. Haga de cuenta que usted le van a decir exactamente por dónde es el asunto del Evangelio. Usted dice, pero es que usted tiene la esencia del Evangelio. No, lo tiene la palabra de Dios. Yo no tengo la esencia la tiene la palabra de Dios. Pero Él nos va a instruir realmente, y voy a ser insistente que usted esté pendiente de esta palabra. A veces, una de las dificultades que tenemos como creyentes es que a veces los servidores de una iglesia están pendientes de muchas cosas, pero no van exactamente a sentarse, a escuchar la palabra, etcétera. Y quiero pedirle que todos estén muy pendientes de la palabra y que estemos atentos con la palabra. Bien, yo quiero que vaya usted al libro de Romanos. Dice, uy, ya sé que me va a hablar. No sé si usted sepa que le voy a hablar. El libro de Romanos está la esencia misma de lo que es el Evangelio. Romanos tiene 16 capítulos y está la esencia misma de lo que es el Evangelio. De Romanos tiene los primeros 15 versículos de Romanos 1, verso 1 al 15, es expresando cómo comienza su historia con el Evangelio. Pero el versículo 16 y 17 es la esencia del Evangelio. Romanos 1, 16, 17 es la esencia del Evangelio. Romanos 1 del verso 18 al capítulo 3, verso 20 es el problema acerca del Evangelio. El problema para no entender el Evangelio. Romanos 1, versos 18 al 3:20. Pero Romanos 3, 21 al 5, 21 es la respuesta de Dios para el Evangelio. Y luego viene el capítulo 6 y el capítulo 7, cómo vivir libres como creyentes. Y el capítulo 8 es cómo vivir una vida llena del Espíritu. Capítulos 9, 10 y 11 está hablando del pasado de Israel, el presente de Israel, el futuro de Israel. Y capítulos 12 al 16 está hablando de una vida práctica para un creyente. Usted dirá, pero ¿para qué hace todo ese análisis tan rápido? Para decirle dónde está la esencia. ¿Dónde está la esencia? 1, 16, 17. Muy bien. Romanos capítulo 1, verso 16 a 17. Diga conmigo, yo voy a encontrar la esencia de la palabra en esta escritura. Amén. Yo voy a encontrar la esencia de la palabra en esta escritura. O sea, usted puede leer toda la Biblia, pero si usted no tiene un filtro para leer la escritura, nunca va a entender la escritura. Usted puede leer toda la Biblia o puede leer el libro de Salmos y se va por allí y lee Proverbios. Usted puede leer muchas cosas, pero si usted no va a la esencia, usted no va a entender la Biblia. Porque alguna persona está pensando, es que Dios quiere hacer algo conmigo, Dios quiere ayudarme, etcétera. Está bien, pero Dios quiere mucho más que ayudarlo. Dios no está para ayudarlo. Escúchame bien. La palabra es una semilla. Y la palabra, que como una semilla, hace dos cosas: te mata y te resucita. Oye, voy a volverlo a decir: te mata y te resucita. O sea que la palabra no es algo bonito. La palabra te mata, porque es una semilla. Mi esposa hablaba ahora acerca del poder de la semilla. Si usted, el agricultor no puede esperar ninguna cosecha si no siembra nada.
Entonces hay una semilla. El Señor siembra una semilla y cada predicación tendría que ser una semilla para que se muera esa semilla y resucite una victoria. La Biblia dice en el libro de Romanos, de Juan capítulo 12, verso 24, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. O sea que el grano de trigo tiene que caer en tierra y muere. Dice trago de maíz, dice semilla de maíz. Si el grano de trigo, dice grano de qué, de manzana. Dice de qué, de trigo, por una cuestión, escúcheme bien, el trigo en Israel nunca se podía mezclar. Voy a volverlo a decir, nunca se podía mezclar. O sea, no es como eso, usted cuando tiene, hay gente que tiene semillas de una cosa y hacen injertos. ¿Usted ha visto eso? En las cultivos dice, eso está injerto con otra cosa, pero da otra cosa o no. ¿Alguno ha visto un injerto? Y por ejemplo, dígame un injerto que funcione en la agricultura. ¿Cuál? ¿Naranja con qué? Con mandarina y da otra cosa, ¿cierto? Hay un injerto. Entonces en la vida cristiana hemos tenido demasiados injertos. Ha habido demasiados injertos. Es decir, ha habido demasiada mezcla. Pero Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. O sea que Jesucristo no se mezcló con nada para cumplir su propósito. Él fue derramado aquí en la historia, en la tierra, y fue el grano de trigo que vino a la tierra, a esta tierra que estaba maldita por el pecado. Pero Él vino aquí y dijo, y murió. Y por eso luego el Padre lo levantó, lo resucitó y nosotros somos el fruto de lo que Él sembró. Esa es Juan 12, 24, tremenda escritura. Esa escritura es extraordinaria. Ahora escúcheme bien. Sí, pero pastor, todavía no ha ido al texto. Romanos capítulo 1. Verso número 16, pero yo quiero ir al verso número 11. Dice aquí, antes del verso 16. Mire el capítulo 1, verso número 11. Porque yo deseo verlos, dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Roma. Él no conocía la iglesia de Roma. Pero Roma era la capital del imperio romano. Y le escribe a la iglesia de Roma, que era como decir, el apóstol Pablo le estuviera escribiendo a Nueva York. Me hago entender. Era lo más grande que había. Era como si estuviera escribiéndole a París, algo así. Entonces, en medio de eso había mucho pecado, mucha cosa rara. Pero dice, yo voy a escribirle. Yo deseo verlos a ustedes para comunicarles algún don espiritual tremendo. Yo voy a comunicarles el don del Hijo, a fin de que sean confirmados. Escúcheme bien, cada pastor que predica tiene que venir a comunicar algún don espiritual, comunicar el poder del evangelio para que la gente sea confirmada. Otra vez, es un pastor que viene invitado, una pastora que viene invitado, sus pastores que predican en un lugar o en otro o aquí mismo, dice, yo quiero ir el domingo, yo quiero estar el lunes, yo quiero estar el miércoles para comunicarles un don espiritual. Yo quiero comunicarles la palabra a fin de que sean confirmados. Era un deseo, era un deseo. Verso número 12. Verso 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. ¡Wow! Que nos es común a ustedes y a mí. Sean que mutuamente confortados por la fe, para ser común a ustedes y a mí. Pero usted tiene que saber cuál es el evangelio que va a predicar. Entonces, mire el verso número 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Mire que Pablo no había ido, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo no había podido ir a la iglesia.
Pero mire el verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cuál era la deuda que él tenía? Ir y predicar el evangelio a cualquier lugar. Dice Pablo luego en otra epístola, dice, yo todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Ahora el verso número 15. Así que en cuanto a mí, estoy pronto para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. O sea, el corazón de un pastor, el corazón de un ministro es ir y anunciar el evangelio y ver a la gente, confirmar a la gente en la verdad presente y decir, voy a anunciar el poder del evangelio. Cada vez que predica es como si fuera la primera y la última vez. Gracias por su entusiasmo. Cada vez que usted toca tiene que ser como la primera y la última vez. Yo aprendí con la persona que me compartió el evangelio y me dijo las siguientes palabras cuando yo nací de nuevo. Me dijo, tú predica como si fuera la primera vez, si te fueras a morir. Con temor y temblor y como si fuera la última vez, como si fuera la última predicación que dieras en tu vida. O sea que uno tiene que anunciar el evangelio como si fuera la primera vez, con temor y temblor. Tocar como si fuera la primera vez. Con temor, con temblor, con adoración. Y como si fuera la última vez, como si fuera lo último que va a hacer. Hay que darlo todo y dar la última gota para predicar el evangelio. Y ahí viene el versículo 16, muy conocido pero muy poco entendido. Voy a decirlo otra vez, muy conocido pero demasiado poco entendido, porque las verdades familiares se nos impiden ver la revelación. Es un texto demasiado familiar que se lee en muchas partes, pero no se entiende la revelación de este evangelio. ¿Por qué? Porque luego se dicen cosas incorrectas y se vive una vida incorrecta y no se entiende de qué quiso hablar el apóstol Pablo. Ayer le preguntaba a una persona, no voy a decir evidentemente quién, y esa persona es creyente y me dijo de nuevo, él va a la iglesia. Yo no le estaba preguntando si él iba a la iglesia, sino si era creyente. Es como si yo le pregunto, ¿usted cómo se llama? Y entonces el pastor me dice Domingo. Su nombre es Domingo. ¿Y qué día soy? Reinaldo. O sea, él va y me responde algo que yo no lo estoy preguntando. Bien. Entonces, miren el asunto. Pues la gente dice, pero no, él va a la iglesia, pero yo no. Sí, él va a la iglesia, él es juicioso, pero no conoce el evangelio. Eso no es la respuesta. O hay gente que dice, yo me estoy haciendo. Ya, él está como alejado, pero se está acercando un poquito más a Dios. Eso no existe. Como si una persona, un niño nace, cuando el niño nace usted dice, ¿nació o no nació? No, está casi naciendo, ya tiene como 4 meses. No sé si ya nació o no nació. No, usted sabe si nació o no nació. Usted sabe si una persona es creyente o no es creyente. Entonces, dice Pablo, yo quiero comunicarles algún don espiritual. Yo no he podido ir a Roma. Yo quiero estar con ustedes. He sido estorbado para ir, pero yo quiero ir, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Ese es el contexto. ¿Por qué dice eso? Porque dice, yo quiero ir allá, porque yo quiero comunicarles un don espiritual. ¿Cuál es? Yo no me avergüenzo de ese evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted ya se lo sabe de memoria. Son de los versículos que uno más se sabe. Al judío primeramente y también al griego. Entonces la gente dice, ya me sé el versículo. Es más, algunos les pudiera decir, cierre los ojos y dígame el versículo de memoria, y usted se lo sabe de memoria. Como Juan 3:16, todo el mundo se lo sabe, pero a veces no entendemos Juan 3:16. Creo que la gran mayoría de personas se sabe Juan 3:16 y Juan 3:16 habla del cielo. O sea, el Juan 3:16 está hablando del cielo, ¿cierto? Dígame sí o no. Ay, algunos me dicen, mejor no le respondo a este pastor. ¿Habla del cielo o no habla del cielo? ¿Habla de pecados o no habla de pecados? Nunca habla de pecados y la gente lo usa mal. Nunca habla de pecado. Nunca habla del cielo, habla de la vida eterna y la vida eterna no es el cielo. La vida eterna es conocerlo a Él. O sea que ese texto se usa mal.
Entonces yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que ¿qué? Que cree. Uy. Aquí está la esencia de todo. El centro del evangelio, el centro de la vida. Cuando entendemos lo esencial y nos movemos en lo esencial, toda la vida es transformada. Pero si no conocemos lo esencial, entonces la vida no será transformada. Cuando no conocemos lo esencial, entonces la gente, cuando no funcionan las cosas de acuerdo a lo que él cree, se avergüenza de Dios. Se avergüenza de Dios. Porque él piensa que Dios se fue por otro lado. O que las cosas no funcionaron de acuerdo a lo que él pensaba. Entonces dice, Dios se equivocó conmigo. Yo le pedí algo y Dios no me lo dio. Abandono a Dios porque no conoció la esencia. No conoció la esencia. Entonces dice, toda la vida es transformado cuando usted conoce la revelación del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La primera palabra allí se llama evangelio. ¿Evangelio qué significa? ¿Buenas qué? Buenas noticias. Entonces dice, mejor no. Bueno, entonces dije, mejor no digo porque es verdad que ahí me dice una cosa. Ese evangelio es una buena noticia, pero tiene dos raíces, y helion. Significa unas noticias tan buenas que son difíciles de creer porque son demasiado buenas. Son noticias tan buenas que son difíciles de creer porque son demasiado buenas. O sea, esa era una palabra que jamás se hablaba antes, la palabra evangelio. Sino que Pablo usa la palabra evangelio para decir, te voy a dar unas noticias tan buenas, pero tan extraordinarias que para ti a veces serán difíciles de creer porque son buenas. Usted no sabe que mucha gente dice, de eso bueno, ¿ha escuchado esa? De eso bueno no dan tanto. Si a usted le proponen algo bueno, usted dice, uy, algo me van a pedir. ¿O no? Algo me van a sacar. Algo me van a pedir a mí. El otro día nos invitó una pareja aquí a almorzar. Hemos sido bendecidos de manera extraordinaria, una y otra persona. Y entonces fuimos a almorzar y ese almuerzo se demoró, pero estaba muy bueno después. Y entonces, ellos estaban, y ese almuerzo estaba bueno, pero se demoraron, ¿cierto? Y dije, entonces uno dice, imagínense que hubiéramos esperado bastante y después del almuerzo bien feo. Estaba bueno, estaba caliente, etcétera, pero la carne estaba buena, todo estaba sabrosísimo. Pero ellos dijeron que unas personas que también son de la iglesia los invitaron una y otra y otra y otra vez para conocer el evangelio y ellos decían, no. Los otros no se avergonzaban del evangelio y decían, yo sigo con lo mío. Hasta que llegó un momento que dijeron, pues vamos a virar. Es que eso nos insistieron tanto que mejor vamos allá, ¿o no? Y dijeron, vamos allá. Y bueno, y ya están acá. Y ellos siguieron acá. No me avergüenzo del evangelio. Evangelios son noticias tan buenas que son difíciles de creer. Escúcheme. Es una buena noticia acerca de Jesucristo, que fue rechazado por un pueblo llamado Israel, pero que murió en la cruz del Calvario, que está resucitado, que llevó nuestros pecados y nos declara que somos justos. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo, que fue rechazado por Israel, murió en la cruz del Calvario, está resucitado, llevó nuestros pecados y ahora declara que somos los que creemos en Él, la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. O sea, el evangelio es tan poderoso que dice, mira, Jesús venía y predicaba el evangelio del reino. Escúcheme bien, Jesús no predicaba el evangelio de la gracia. Estoy matando alguna
cosa ahí. Jesús predicaba el evangelio del reino porque él estaba esperando que Israel se convirtiera y comenzara el reino. Pero una y otra vez les predicó el evangelio, el evangelio, el evangelio. Sanidades, milagros, prodigios. Una y otra vez hizo sanidades, hizo milagros, hizo prodigios. Pero en el capítulo 12 del libro de Mateo dice que ellos dijeron que era blasfemo, que todo lo que estaba haciendo era en nombre del diablo, terrible. Estaba diciendo que no le creyeron a Jesús. El punto de quiebre de la Biblia se llama el capítulo 12 del libro de Mateo. Es el punto de quiebre. Entonces ya Jesús no va a Israel, va a los demás. Son las parábolas del capítulo número 13. De ahí en adelante nunca recibieron el evangelio posteriormente. Entonces, ¿cuál es la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Cuando Jesús resucitó, entonces, ¿qué dice Jesús con la gran comisión? ¿Qué dice? Ir. ¿Predicar qué? Y hacer, ¿y qué más? ¿A dónde está eso? ¿Mateo qué? Bien. Entonces, que vayan y hagan ¿qué? Discípulos, ¿cierto? Y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del verso 16 al verso 20. Pero esa no es la gran comisión. Porque todavía, porque prediquen el evangelio y hagan ¿qué? Discípulos. Escúcheme, discípulos. Discípulos implica un maestro. Y uno sigue a un maestro. Pero Jesucristo no es simplemente nuestro maestro. Él es el Señor. O sea, discipulado tiene un final. El discipulado puede durar 1 mes o 2 meses. Pero de ahí en adelante nosotros no somos discípulos de Jesús. Le estoy matando su teología. Y a veces nos matamos nuestra teología. Nosotros no somos discípulos de Jesús. Porque nosotros no seguimos al maestro. Él ahora vive, cada ratico decimos eso, que vive su vida a través de nosotros. Nosotros no seguimos a Jesús. Él vive su vida en nosotros. El discipulado tiene una razón de ser, 1 o 2 meses, enseñar verdades fundamentales. De ahí en adelante, usted tiene que posicionar a la persona en quién es Él, en Cristo. Aleluya. Y el evangelio no comienza con ir y hacer discípulos, comienza con adoración. Cuando lo conocieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Entonces Jesús toma autoridad y dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Id. O sea, Él tiene la autoridad y nos dice ahora: id. Pablo no conoció a quién, a Jesús, pero fue el que tuvo la revelación del evangelio. Otra vez, él nunca, Pablo dice que fue discípulo de Jesús. Nunca. En ninguna de las epístolas se dice que hicieron el discipulado. Nunca se dice eso. Porque Pablo nunca habló de discípulos. Pablo habló de en Cristo, estar encristados, estar llenos de Cristo, que somos un espíritu con Él. Nos cambia la historia. Nos cambia la manera de leer las escrituras. Entonces dice la palabra que yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia tan difícil de creer para muchos. Porque él fue que predicado a Israel. Israel lo rechazó. Pero él sanó, predicó, anunció. Y ahora él murió en la cruz del Calvario. El Padre lo levantó de entre los muertos. Por lo tanto, el evangelio es que fuimos crucificados con Cristo. Diga conmigo, crucificados con Cristo. A ver, duro, Connie, ¿fuimos qué? Crucificados con Cristo. Duro, Felipe, duro cada uno. ¿Fuimos qué? Crucificados con Cristo. No es que vamos a ser crucificados. Fuimos crucificados con Cristo. Pero número 2, fuimos muertos con Cristo. Diga conmigo, muertos con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo. Hoy diga conmigo, sepultados con Cristo.
fuimos resucitados con Cristo. Y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Dónde está sentado usted ahora? Eso es supuesto. Dice, no, pues yo estoy sentado acá en Yopal, Casanare, en la silla número 1. No, esa es su posición acá. Esa es su situación, pero su posición segura es lo que la Biblia dice. Jesús hizo 5 movimientos, que son los mismos movimientos que Él hace en nosotros. Eso se llama el Evangelio. El Evangelio es que usted fue crucificado. Pero que usted fue ¿qué? Muerto. No, usted no puede sepultar si no lo han muerto, si no ha muerto. ¿Usted sabe qué? Muerto. Número 3, usted ha sido ¿qué? Sepultado. Número 4, usted ha resucitado. Y número 5, usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Eso es el Evangelio. Por lo tanto se llama una obra ¿qué? Otra vez, porque es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Estamos en la parte que dice Evangelio. Evangelio son 5 cosas. Que usted fue ¿qué? Crucificado. Usted fue ¿qué? Muerto. Usted fue sepultado. Usted fue resucitado. Y usted está sentado ahora con Cristo en lugares celestiales. ¿Eso va a pasar? Ya pasó. No va a pasar, ya pasó. Entonces usted cada ratico dice, usted no sabe los problemas que yo tengo, pastor. Oh, la enfermedad que me está quejando, la situación económica que tengo. Oh, no pude llegar. O sea que usted todavía está mirando la vida desde su lugar de asiento, no desde lugares celestiales. O sea que es muy fácil decir que conocemos esas verdades, pero luego seguir viviendo como si no las conociéramos. O porque el Evangelio todavía no es revelado, simplemente es sabido por dentro, aquí en la cabecita. Uy. Porque ese Evangelio que tiene 5 aspectos, dice, es una obra sustitutiva. Diga conmigo, sustitutiva. Sustitutiva. Bien. Muy bien, entonces voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo para que usted me entienda qué es sustitutiva. Venga, pastor, aquí un momentico. Venga, pastor. Me da pena. Venga, pastor, suba aquí al altar. Sustitutiva. Para entender 5 cosas. Estamos solamente en la palabra evangelio, ¿cierto? Hay 5, pero hay una obra, hay 3 obras. Escriba, primera, sustitutiva. Segundo, identificativa. Y tercera, representativa. 3 cosas. Primera, ¿qué? Sustitutiva. 2, identificativa. Y 3, representativa. Dice usted, pastor, ¿para qué tanta cosa? Para poder entender el Evangelio. Escúcheme bien, porque lo que sucede es, este hombre se llama Reinaldo. ¿Me van a entender? No piensa ahora el pastor Reinaldo, el pastor de la ciudad. No, es el Reinaldo. Entonces Reinaldo llega y él dice, mire señor, yo ayúdeme Dios, porque usted ayúdeme que estoy como fregado, no sé qué, y la vida es muy difícil. Entonces, y yo soy un pecador y tal. Entonces el día que él nace de nuevo, Jesús dice, un momentico, señor Reinaldo, usted está crucificado. Usted está muerto, usted está sepultado, usted está resucitado y está sentado conmigo en lugares celestiales. Entonces usted no necesita mi ayuda, usted necesita el Evangelio. Entonces cada vez que, entonces dice, yo morí su muerte, yo fui crucificado por usted, yo morí por usted, yo fui sepultado por usted. Yo fui levantado por usted y yo me senté al lado de mi Padre por usted. Y ahora todo lo que yo hice, ahora es suyo. Todo lo que yo hice, está hablando Jesús, ahora es suyo. Entonces dice, no me estorbe.
¿Cómo lo estorbo? Cuando usted quiere vivir la vida de acuerdo a como usted piensa, como le enseñó su mamita, como le enseñó su papito, como le enseñaron a veces hasta en la iglesia, como le enseñó la cultura que ha venido teniendo, como usted le aprendió allá en el campo, en la ciudad, usted aprendió y entonces no me sirve así, porque no, acuérdese que está muerto, acuérdese que está primero crucificado. Entonces cuando usted ve a un muerto, usted no le puede decir qué carita tan linda tienes. Oiga, pero muerto, ¿cómo te sientes? No habla, ¿está qué? El Evangelio entonces le dice, yo voy a ocupar su lugar. Quítese acá y yo ocupo su lugar. Pero entonces cada ratico la gente dice, yo estoy acá. Y Jesús dice, no me estorbe, yo ocupé su lugar. Entonces una persona se enferma y dice, es que estoy enfermo. Dice, no me estorbe, yo ya lo sané. Es que estoy fregado en la vida con esa esposa. No me estorbe, estoy colocando un ejemplo, no para que no vayan a pensar. Sí, yo ocupé su lugar, o sea, yo voy a amarla a ella a través suyo. Porque si usted ama a su esposa o a su hija o a su hijo con usted va a fracasar. Deje de ocupar el puesto que no le corresponde. Quítese de acá porque yo ocupo su lugar. O sea, el Evangelio es la obra sustitutiva. Sustitutiva de Cristo. Él ocupó el lugar que yo tenía que ocupar. Entonces la gente dice, es que me entró la vida difícil en la vida. Tranquilo, yo ya ocupé ese lugar porque yo tuve que pasar la aflicción de mi alma, dice el libro de Isaías. Dice, la aflicción de mi alma, es decir, de sus emociones, de su voluntad, de su mente no renovada. Yo pasé las aflicciones de mi alma para que usted no tuviera que vivir con la clase de aflicciones que vive. Pero todavía tenemos dificultades, sí, pero usted dice, yo soy un espíritu. Yo tengo un alma y habito en un cuerpo. Y como decía mi esposa ayer, cuando hablaba de las parejas, el alma ni el cuerpo nacieron de nuevo. Entonces todavía tenemos que lidiar ¿con qué? Con el alma y con el cuerpo. Pero el alma y el cuerpo tienen que decir, mira, almita. No alma la señora Alma, sino almita. Almita, tú no eres la que mandas acá. Porque el espíritu nacido de nuevo es el que fue nacido de nuevo. Entonces usted no puede, usted tiene que dejar de ser don estorbo. ¿Sí? Para que la obra sea sustitutiva. Sustitutiva significa en vez de. Ese es el Evangelio. En vez de. Y luego dice que es una obra que. O sea que usted está identificado con Cristo. Y Él está identificado con usted. Pero luego viene una tercera obra. No voy a explicar todas esas porque está una obra que representativa. Es decir, Él lo representa a usted. Él lo representa a usted y yo lo represento. ¿Usted cuántos tuvieron hermanos mayores cuando más pequeños? Bien. Y algún día tuvo un problema allá y el hermano mayor dijo, un momentico, yo voy a revirar por él. ¿Cuál es? ¿El problema con él? Es conmigo. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Le ha pasado alguna vez? No. O si usted tiene un niño pequeño y entonces le hacen el bullying en el colegio, ¿qué hace el papá? Un momentico, ¿cuál es el problema con mi hijo? Lo que él es de él es conmigo. O sea, si se mete con él, se mete conmigo. Es decir, representativa es el que se meta con un hijo de Dios, se mete con Dios. Entonces, no sé,
¿Quién me podrá ayudar, Chapulín Colorado? No. ¿Quién podrá salvarme? Uno ya lo salvó. Bien. Entonces, ¿cuándo fuiste salvo tú? Usted. No. Usted no fue salvo cuando recibió a Jesús. Exacto. ¿Ya me está entendiendo? Usted no fue salvo cuando recibió a Jesús. Usted fue salvo cuando Jesús murió. Lo que pasa es que todavía no había recibido el beneficio de eso. Porque Él murió ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Entonces usted dice, yo fui salvo tal día y otro día. O sea, hay gente que está pidiéndole perdón al Señor cada ratico por los mismos pecados. Señor, perdóname. Y al otro día, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Pero Él dice, no, es que yo ya lo perdoné a usted. Si usted nació de nuevo, ya lo perdoné. O sea, Él lo hizo una vez. Puede sentarse en su lugar de silla. Puede sentarse en su lugar de silla yopalera, en calidad de pastor. Ahora, porque el evangelio es poder de Dios, ya, poder de Dios. ¿Es qué? O sea, ¿qué es el poder? Que lo que nadie podía hacer, Él por un acto extraordinario de gracia dijo, tú no puedes crucificarte, tú no puedes morir, tú no puedes ser sepultado, tú no puedes resucitar, tú menos puedes estar sentado a mi diestra, tú eres un pecador, tú no sirves delante del mundo, tú fracasas siempre, aun cuando parezca bien, pero ahora mi poder se va a manifestar en tu debilidad, y cuando tú eres débil, entonces yo seré tu fuerza. Entonces Él dice, yo ocupo el lugar tuyo, no se te olvide, sustitución. Yo me identifico contigo y yo te represento a ti. Viene el poder de Dios. Si el poder de Dios con una palabra dijo, este mundo, este universo fue creado con la palabra de su poder, porque la Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres, por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el poder de Dios, una palabra, cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Una sola palabra hizo es que este universo existiera. Pero este texto es aún más fuerte, porque el universo fue creado sin el pecado del hombre. Wow. Pero ahora, si el universo fue creado sin el pecado del hombre, ahora este universo que después vino el pecado del hombre, vino las tragedias, vino los tsunamis, vino los terremotos, todo este universo, entonces ahora el poder de Dios se llama el evangelio, que dice, ahora hay un poder más grande que en la creación del universo, es hacer nacer a las personas de nuevo. Voy a decir a este lado, a ver si en este lado. Sí. O sea, hay un poder más grande que la creación del universo. Es que el evangelio es que Jesucristo fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado y está sentado a la diestra del Padre, y eso es disponible para nosotros. Este lugar también vamos a mirar este. ¿Cómo vamos? O sea, tenemos que entender el evangelio, o si no la vida cristiana no va a funcionar. Entonces, ¿por qué usted tiene la misma gente con los mismos problemas todo el tiempo? Esa persona dice, no, me gustó mucho lo que decía ayer mi esposa, no, es que a esa persona le falta carácter. No, le falta es someter su temperamento a Cristo. Eso es muy importante. Él tiene a Cristo, pero le falta desarrollar ¿qué? La vida de Cristo por dentro. Entonces siempre los mismos problemas, siempre las mismas dificultades, siempre las mismas tragedias. O sea, no cambia ni de problemas. O sea que hay gente tan normal que no cambia ni de problemas. O sea, por lo menos presénteme uno nuevo, a ver.
Cuando las personas van a hablar con los pastores, normalmente no van a contarles, quiero contarles que me llegó un negocio poderoso y vengo a sembrar. No, pastor, quiero decirle que necesito hablar con usted. Y uno dice, ¿y ahora qué será? Y le cuentan a uno las historias. O sea, significa que todavía la gente no está entendiendo qué pasó con el evangelio, porque cuentan cierto tipo de historias como si jamás hubiera escuchado el evangelio. Uy. Como decía el pastor Chad, me gustó como lo decía con nuestra iglesia. Él decía, mire, ¿cuántos tienen cuenta de Facebook? Yo no tengo eso, pero ¿cuántos tienen cuenta de Facebook? ¿Connie no tiene Facebook? No, pues tranquila, no hay condenación para los que no tengan Facebook. Y Instagram. Bueno, entonces, ¿cuántos tienen cuenta de Instagram? Y ahí sí levantan. Entonces, entonces, nadie va a contar en la cuenta de Facebook diciendo, por favor, quiero decirles que estoy en un pecado grave, por favor oren por mí, porque tengo un pecado de esto y esto y esto. Nadie cuenta eso. Pero cuando alguien está enfermo, por favor, oren todos por mí. Cadena de oración por esa persona. ¿No se da cuenta? Entonces, 100 personas orando, 1000 personas, 10,000 personas orando por eso. Pero para uno y para el otro ya Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Para salvación a todo aquel que siente, a todo aquel que ayuna, a todo aquel que se porta bien, a todo aquel que cumple los mandamientos, a todo aquel que conoce la ley del Antiguo Testamento y la cumple al pie de letra. Todo aquel que se porta bien y no se porta mal, porque si usted se llega a portar mal y se llega a morir en ese instante, mira a ver, de pronto se va para el infierno, hermano. O sea que todavía el poder es muy pequeño, porque el poder que lo sacó del infierno es el mismo poder que lo mantiene en el cielo hoy. Porque la salvación no depende de ti, depende de aquel que lo hizo. Uy. Algunos están pensando y dicen, pastor, estoy dándole, son tan buenas noticias que es difícil de creer. Dice al judío primeramente, también al griego. Entonces vamos al versículo 17. Ya voy a acabar. Entonces dice, porque en el evangelio, ¿cuál es el evangelio? Que fuimos ¿qué? Crucificados, muertos, sepultados, resucitados y sentados con Cristo en lugares celestiales. Ese es el poder de Dios. La justicia de Dios se revela. Entonces, ¿qué es el evangelio? La revelación de la justicia de Dios. ¡Wow! O sea, el evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Que Él ocupó el lugar suyo, que Él fue el que nos representa y que además es el que se identifica con nosotros. El evangelio es la revelación de la justicia de Dios. ¿Cómo así? La justicia de Dios es que un hombre era totalmente pecador y nadie puede acercarse a Dios así sea con un solo pensamiento impuro, uno solo. Porque Dios es santo. Entonces Jesús dijo, la justicia y la paz se besaron en la cruz. Significa que Él dijo, yo ocupo, Padre, yo voy a ocupar el lugar de ellos. Yo voy, el lugar de ellos, de toda la humanidad que ha habido desde el primer hombre, Adán, hasta el último, yo voy a ocupar su lugar. Yo voy a representar a la humanidad que fracasó. Yo me voy a identificar con esa humanidad que se ha enfermado, que vive en maldiciones, que vive en fracaso, que tiene problemas con los hijos, que tiene problemas con la esposa, que tiene problemas con los padres, que no ha podido pagar la deuda, que es de un genio terrible. Yo me voy a identificar con toda esa gente. Y el Padre envió a su Hijo para identificarse con nosotros en todo
menos en el pecado. Ah, no, así era muy fácil. Porque él no pecó, nunca, ni tuvo una naturaleza pecaminosa. Pero escúcheme bien, en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue crucificado en la cruz y él dijo, Padre, aparta, antes había dicho, Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, antes en Getsemaní. Pero luego en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Él en la cruz experimentó cómo la humanidad abandonó a Dios. El pecado abandonó a Dios. El pecado rompió con Dios. Y Jesucristo en la cruz experimentó la ira, no de Dios, escúcheme bien, sino la ira de la ley contra la humanidad. Voy a volverlo a decir. La ira de la ley contra la humanidad. Y él dijo ahí, yo soy sustitutivo, representativo, identificativo. Y él dijo, entonces Jesús luego dice, consumado es. Y entregando su espíritu se dio al Padre. Juan capítulo número 19, verso 30. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? La palabra consumado es significa se acabó el antiguo pacto, la antigua manera de relacionarse con Dios y ahora yo me entrego por mi novia, la iglesia. Yo hago una obra sustitutiva, representativa e identificativa. Dijo, yo me entrego y entregó su espíritu. Entonces el Padre lo recibió y dijo, esa sangre es la única que pudo salvar a la humanidad. El Padre dijo eso, hijo. Entonces el Evangelio revela que Dios es justo. Y la forma que Dios es justo es perdonando y quitando el pecado de la humanidad. Otra vez. Perdonando y quitando el pecado de la humanidad. Dijo, yo tomo la condición de pecado, no siendo pecador. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, yo le pregunto a usted, le voy a hacer preguntas a algunas personas porque somos pocos, pero me responde la persona y no el otro. ¿Bien? ¿Cómo es que es tu nombre? Jessica. No se nos va a olvidar porque tenemos nuestra Jessica que acaba de tener su bebé. Jessica, ¿tú eres justa? No, en serio, tranquila. ¿Por qué eres justa? ¿Por qué? Él te hizo justa. Y cuando tú la embarras, bien. Y si la embarras más, bien. Porque depende de qué, de ti o de él. La justicia tuya depende de quién, tu comportamiento o de Cristo. Bien. Bien respondía la china, ¿para qué? Ya lo pensó, pero lo respondió bien. Dijo, ay, ese examen está complicado. Pero podrías haberlo hecho un poco más alegre así, porque estás nerviosa, ese pastor la intimidó allí y dijo, sí, soy justo. Ahora, entiéndame esto, la justicia no es una posición, la justicia es una naturaleza. No es una posición, o sea, sino es lo que yo soy. Escúcheme bien, no es lo que yo tengo, sino la justicia es lo que yo soy. No es usted es un justo perdonado, o sea, o es un pecador perdonado. No, usted es, esa es una naturaleza, es la justicia de Dios en Cristo. Esa es su ¿qué? Naturaleza.
Entonces, el evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Y eso se revela ¿por qué? Por fe. Entonces, ¿usted cómo aprende justicia? Por fe. ¿Y cómo se recibe la fe? Dice, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por oír qué? ¿Cuál? Dígame otra vez. Dice, ¿usted cuándo es justo? ¿Cuando recibe qué? ¿Cuál palabra? No, ahí está un problema. Porque el Romanos 10:17, busca Romanos 10:17. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Dice, así que la fe es por el oír. La palabra oír es oír atentamente una y otra vez. Y el oír una y otra vez por la palabra. Originalmente no dice por la palabra de Dios, dice originalmente en todas las traducciones por la palabra de Cristo, porque Cristo es el que se tiene que revelar. Porque si usted va y lee un texto del Antiguo Testamento sin pasarlo por Cristo, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Deuteronomio dice que usted está maldito de acuerdo al capítulo 28, versos 15 al 68. Y ay, sí. Y si usted no hace esto, Dios lo corta. Entonces la gente, por ejemplo, dice, el juicio de Dios viene y su juicio comienza por la casa de él. Ese texto no es para usted, ese texto es para judíos. La fe es por el oír y oír y oír y oír una y otra vez la palabra de ¿qué? De Cristo. Entonces, cuando usted escucha a una persona en la iglesia que hable todo el tiempo de Dios, 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 y no le he revelado a Cristo, significa que esa persona todavía no ha entendido el evangelio, porque él está hablando de Dios como una figura, pero no conoce a Jesucristo como el único Señor y Salvador que es Dios. He dicho demasiadas cosas, pero voy a terminar con esto. Colosenses 1. Y ya son las 10. Y uno tiene que ser cumplido con lo que le dicen. Colosenses capítulo 1, versos 13 al verso 14. Hay cuatro cosas que hay en esta escritura. O sea, el evangelio es una revelación de la justicia de Dios. Entonces, Jessica dijo que somos justos. ¿Usted es justo? Entonces los justos caminamos, ¿por qué? Por fe. ¿En qué? En la justicia de lo que somos. Caminamos todos los días como justos. Se nos nota la justicia. Entonces, ¿qué dice Colosenses 1:13? Mire lo que dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Número 1, 4 cosas que él hace a los justos. Nos libró. Eso está en pasado, presente o futuro. Nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es la potestad? Es la autoridad de las tinieblas. Exousia significa la autoridad de las tinieblas. Segunda cosa, nos trasladó al reino de su amado Hijo. La primera cosa es que usted fue sacado, librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas. Entonces hay gente que todavía dice, no, se me presentó Satanás por la mañana y luego se me presentó por la tarde. Y hay pastores en una iglesia que puede decir, fuera Satanás por la mañana en el servicio. Luego tiene servicio por la tarde y otra vez dice, fuera Satanás. Luego que se le metió otra vez. Entre el almuerzo se le metió, ¿o qué pasó? Y además colocan como si Satanás fuera ¿qué? Omnipresente, como si fuera Dios. O sea que lo atacó. Dije, no, es que Satanás, el chiras, no sé qué, se metió por la mañana. Y allá en la China también dicen, o sea que está en todas partes. No. Él nos libró de la potestad, de la autoridad de las tinieblas, del dominio, del gobierno de las tinieblas. Diga amén. Él te quitó del dominio de las tinieblas, de la autoridad, del señorío de las tinieblas. Y segunda cosa, te trasladó al reino de su amado Hijo. Hubo un traslado. Así como vamos a ser trasladados antes de la gran tribulación, así Él nos trasladó. Ya dijo, así como acaba el ejemplo, Reinaldo, quítate porque yo te saqué de ahí. Ahora, tu lugar
se llama lugares celestiales. Yo te trasladé al reino de su amado Hijo. Tercera cosa, en quien tenemos redención. La palabra redención es fundamental aquí. Redención es áfesis aquí. Redención por su ¿qué? Sangre. Él te compró, te quitó del mercado de esclavos y te dijo, ahora eres libre. Puedes vivir como libre porque ahora mi vida se trasladó a ti. Y número 4, dice el perdón de pecados. La traducción más correcta se llama la remisión de pecados. O sea que el pecado ya no tiene ninguna autoridad sobre mí. Porque yo tengo una naturaleza de justicia y se acabó la naturaleza del pecado. ¿Cuántas cosas? 4. ¿Cuántas cosas son del Evangelio? 5. Y hay 3 cosas que suceden, que es una obra. ¿Cuántas obras? 3. Una obra que sustitutiva, identificativa y representativa. Y 4 consecuencias.